Nouns Amigos es una marca de uso libre que genera un impacto positivo al financiar ideas y fomentar la colaboración entre comunidades de habla hispana, desde coleccionistas y tecnólogos hasta marcas y organizaciones sin fines de lucro. Nouns es una DAO que se dedica a financiar ideas. Construye con nosotros y haz realidad tu proyecto. Aquí al señor CryptoReu. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, bien, ¿en qué tipo de ecosistema nos estamos moviendo? Ayer, si ustedes se dieron cuenta, por ahí salió una noticia de en Estados Unidos estamos teniendo el problema de que se está volviendo una moda prácticamente que las campañas de elecciones estén fondeadas por cripto, y quien fonde la mayor cantidad, quien dé la mayor cantidad de dinero en cripto seguramente va a ser de los ganadores. Pero esto nos daña como ecosistema, porque no somos dinero. Si bien cripto es muchas cosas, incluido también un medio de seguridad económica, un medio de transacción, la comunidad que estamos aquí, muchos de nosotros no hacemos esto con esa intención, sino porque creemos en el ethos que Ethereum representa. Y este proyecto, en el momento en el que nos abrió las puertas para entrar, prácticamente se volvió como uno de esos happy moments en mi vida, porque dije, ok, estoy en uno de estos proyectos que ya confía en nosotros y que nos está abriendo las puertas para crear cosas mucho más profundas. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? No tengo el clicker. Ok, entonces les voy a platicar un poquito de cómo me convertí de ser un DJ que entró específicamente porque le interesaba mucho el por qué había cosas en el mundo que valían dinero y que no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento, porque algo que hacemos los médicos es no saber absolutamente nada de finanzas. Nunca lo llevamos a cabo, no sabemos cuánto curar de consulta. Entonces me llamó mucho la atención lo que Kevin Nowotny llama como criptoeconomía regenerativa. Y bueno, suena muy rebuscado y como que todos decimos, ahí suena muy bonito, ¿no? Como regenerativo. ¿Pero qué se refiere con regenerativo? Pues bueno, tenemos prácticamente varios tipos de consumo de recursos. Tenemos la economía extractiva, que es la economía donde vivimos. Es la economía en donde hay una persona a cargo de un proyecto y ese proyecto únicamente drena liquidez y la liquidez somos nosotros, el proyecto sale adelante, está padrísimo y nosotros nos quedamos con los tokens que ya no valen nada. O simplemente es un proyecto de cualquier partido político que ustedes quieran, en el cual ese partido político gana las elecciones y el pueblo termina siendo otra vez pobre porque no tenemos los recursos ni la manera de sobrevivir, porque las decisiones tomadas son inapropiadas. Esa economía extractiva es en la que vivimos todo el tiempo. La propuesta es que tengamos un tipo de economía sustentable. La economía sustentable se refiere a aquella economía que se mantiene estable durante todo el tiempo, como un stablecoin. Es decir, que nosotros tengamos el mismo dinero todo el tiempo. ¿Cuál es el problema de tener una economía sustentable? Que no progresa, prácticamente se queda estacionada. Una economía que se mantiene estable no va a permitir desarrollo de proyectos porque por el miedo a avanzar. Es decir, oye, tengo $100, no te puedo dar $100 para que crees nada. No lo puedo hacer. Pero tampoco me voy a deshacer de ellos ni arriesgarme porque no te conozco. Entonces, muchos de estos proyectos son en los que nosotros vamos a aspirar a grants. Ejemplo, Optimism, Arbitrum. Queremos construir algo y espérame, no considero que tú seas un buen negocio para mí. Estoy creando cosas, estoy creando valor, podemos crear valor juntos, pero no me convienes. La economía resiliente somos todos nosotros, en el cual tenemos bear market, nos pisan, nos abofetean, nos va de todo y nos volvemos a recuperar. Y tú pierdes $1,000 hoy y mañana le vas a poner otros $1,000, entonces tu economía termina teniendo como que un comportamiento hacia arriba, una espiral ascendente, pero al final tiene que comportarse y soportar esos cambios que tienen. Entonces, ¿cómo sería una economía resiliente? Cualquiera de nosotros, de los tokens, por ejemplo, Ethereum o Bitcoin, que han tenido problemas en la parte económica, descienden 25, 30, 80% y luego se recuperan. Ese tipo de economía resiliente es viable, sin embargo, depende de factores externos que no son controlables. Y ahora bien, está la economía regenerativa. Y la economía regenerativa, todavía no me la pasen, por favor, se basa prácticamente en la situación en la que los mismos fondos que todos nosotros utilizamos circulan en la comunidad. Es decir, yo siendo fondeado, fondeo un proyecto que crea un bien público y ese bien público se regresa hacia nosotros. Y viene en la primera situación, ¿qué demonios es un bien público? Un bien público es el internet, un bien público
a veces lo entendemos como un parque. Un bien público lo podemos ver simplemente como el agua, pero todo esto pues consume recursos que muchas veces no tenemos, y eso es algo que nos genera muchísimo problema. Es decir, nosotros no podemos depender de un servicio de internet si no tenemos los protocolos que deben de ser. Hay un podcast que me gusta mucho, aquí hay una persona presente, uno es Cypherpunk Nightmares y el otro es Lunaticoin. Si tienen la oportunidad de escucharlos, hace poco hubo un podcast que hablaba particularmente del protocolo y de cómo se firman todas las nuevas actualizaciones de proyectos descentralizados. Y es bien chistoso porque también se llevan a cabo firmas. Si ustedes alguna vez han intentado hacer un distribuidor descentralizado, un DBT para Ethereum, se tienen que hacer una fiesta de firmas. Y esa fiesta de firmas se hace en protocolos como Microsoft y también en protocolos como Linux. Pero en Linux las llaves son descentralizadas, no son de nadie. Entonces, eso es crear valor, es crear un punto, una aplicación que todo el mundo pueda usar, que sea libre y que uno pueda proponer. Entonces, aquí viene el sueño que todos tenemos. El sueño es que cada uno de estos eventos, que puede llegar una persona que tal vez está con la intención de únicamente presentar un aspecto económico, se termina siendo alguien regen, ¿sale? Hay un meme que me gusta mucho que es el del AutoPGF, que es ¿por qué ser un regen o un degen? Pues mejor ser los dos. Ser un degen que tiene un conocimiento criptoeconómico profundo, pero que tiene la intención de ayudar. Y este es el proceso natural de muchos de nosotros. Primero entras, esto viene en el libro que tuvimos la oportunidad de traducir de Kevin Owocki, que dice, bueno, apuesto a que podrías ganar algo de dinero en cripto, ¿no? Tú te metes por eso. Después pasa que te fregan, ¿no? O sea, terminas perdiendo tu dinero porque compraste un token chafa como, no sé, espero que no haya nada de Ripple, pero compras Ripple y te atoran, ¿no? Y te prometen que va a generar. Y después encuentras una comunidad. Y es ahí donde está el valor. Porque encuentras la comunidad que tú quieras, porque puedes pertenecer a cualquier nicho que existe en cripto, ¿sale? O sea, estamos los alucines, estamos los Cypherpunk Nightmares, estamos los de Espacio Cripto, los de Ethereum México, los de Polkadot. O sea, hay muchísimos proyectos que son diferentes. Y también estamos un nicho chiquitito de los de ciencia descentralizada, que somos como 8 vatos, ¿no? O sea, realmente no hay tantas personas ahí. Pero justo es empezar a después unirte a una DAO, y en las DAOs empiezas a empujar a la DAO que quieras. Si estás en Uniswap, si estás en Maker, si estabas en Bankless DAO o en la DAO que ustedes quieran, y empiezas a crear y a generarte un nuevo concepto y conocimiento ahora de descentralizar todo, de automatizar los contratos y de además hacer una organización que tiene diferentes estructuras, que puede ser holocrática, muchas veces es plutocrática como muchas de las Layer 2, o simplemente estar basada en meritocracia. Entonces, este tipo de organizaciones son las del futuro, que siguen siendo las organizaciones autónomas descentralizadas. Comenzamos a contribuir, a hacer proyectos, a hacer eventos, y de repente, we are gonna make it. Entonces llega ese punto en donde cambias por completo tu perspectiva y dices, voy a fundar un proyecto para ayudarle a la comunidad de no sé dónde a que tengan agua potable. Así de fácil. Y cambias ahora sí tu perspectiva para generar un proyecto diferente. Entonces, el problema es que muchos de nosotros creamos proyectos emergentes. Y se los digo yo, que llevo ya un poquito más de 3 años y medio dentro de Bankless DAO. Y primero nos fondeaban un poquito, nos daban como 5,000 pesos para 14 personas, y luego fueron 5,000 pesos para 50, y luego no hubo nada durante 8 meses. Entonces, es bien difícil. Para todos aquellos que tenemos un proyecto emergente, es bien difícil mantenerse sobrio en todo esto y además mantenerse a flote. Muchos proyectos, ¿cuántos no hemos visto que mueren en el trayecto? Ahora bien, tenemos muy poca financiación. La mayoría de los proyectos, cuando ustedes van a pedir un grant, sin miedo, vamos a pedir $5,000, $7,000, y se dan cuenta que, oye, tienes que pagar, no sé, el Chambers, que vale $1,200, y tienes que pagar aparte la suscripción del bot de Discord, y te das cuenta que ya ni siquiera es sustentable, que ya no te va a dar con lo poco que tú consideraste que pedir, y te terminas quedando con $100, y con eso pues prácticamente ya no vas a hacer nada. Uno de los grandes problemas es el secuestro de protocolos. La facilidad que tenemos para entrar y salir, este permissionless que tenemos, también hace que cualquier persona entre a nuestro proyecto, compre los tokens y secuestre la gobernanza.
Ya les pasó a varios proyectos. Lo vimos hace muy poco, ¿sale? Con propuestas que se subieron a Arbitrum, en donde se dieron cuenta que había 3,5 millones de tokens ARB que se estaban intentando destinar para un solo proyecto. O lo vemos también ahora en Optimism, hay reportes también que nos dicen que se está secuestrando la gobernanza por ciertos grupos, incluso dentro de nuestro mismo continente. Y realmente en cripto vivimos en un mundo de desarrolladores. Es decir, a mí me ha pasado cuando yo metí la propuesta para el RetroPGF 3 de Optimism, me dijeron, ¿dónde están tus contratos? Y dije, pues yo no hago contratos. Pero mira, tengo 3,000 seguidores en Twitter y hice un montón de spaces y hago un montón de ruido y hago eventos y esto. Y fue así de, sí, pero pues no usas mi secuenciador, no me intereses. Entonces ahí entra el problema porque te hace ruido de, bueno, ok, no soy desarrollador, ahora ¿cómo me voy a beneficiar también de estos RetroPGF? Entonces, pues es un mundo donde no todos entramos. Pero ¿qué pasa si yo hoy les digo que probablemente no necesitarían volver a pedir esa cantidad de dinero? Si no, tendrían que estar persiguiendo un protocolo. ¿Vale? Y si les gusta Matrix, ¿qué pasaría si te digo que no necesitas volver a pedir un grant? Y es ahí donde nosotros creamos proyectos que se vuelven resilientes y que cambian y evolucionan. Muy bien. Entonces ahí existe y se creó Golem Foundation. Golem Foundation nace por allá como una idea después del ICO de Ethereum, como crear una red de equipos, en ese momento de minería, de equipos, ¿sale? De poder de cómputo para asegurar las redes, es decir, como una nube para el mundo, como cubrir una nube para poder mantener esto. Entonces, al día de hoy Golem tiene aspectos que se encargan de crear, de computar y de ganar. Es decir, ahora quisiéramos que Midjourney tuviera un servidor dentro de Golem Network y quisiéramos también que muchas de nuestras aplicaciones estén cargadas en una nube de la cual nosotros somos dueños y que no vamos a estar de acuerdo si nos la pagan de un día para otro. Y tiene aspectos clave porque por allá de 2016 ellos levantaron cerca de 836,000 Ethers en el ICO. Y uno puede decir, en 2016 Ether no estaba tan caro. Entonces fue una donación que para ese momento tal vez no era como fantástica como que lo que levantaron los demás. Pero a día de hoy el compromiso de Golem fue quedarse con esos tokens, no venderlos todos, ¿vale? Y de ahí, después del ICO, hicieron un cambio de su token de gobernanza de GNT a GLM. Y a todos los desarrolladores al inicio les regalaron tokens GLM que iban a tener una utilidad en el futuro. Si ustedes leen el white paper original, se tenía la intención de que el 70% de lo que se generara dentro de Golem Foundation se quedara para Golem Foundation, pero no. Ahora destinan el 70% de sus recursos para financiar bienes públicos. Y dentro de los bienes públicos vienen 3 aplicaciones, una de ellas es el Golem Network y la otra es Octantab. Y al día de hoy, la red Golem los invita, al final, a que sea utilizada por cualquier persona que quiera ofrecer sus servicios de cómputo. Si ustedes tienen no sé si alguien todavía esté minando Bitcoin, pero si ustedes tienen un minero de Bitcoin y lo quieren donar, de cierta manera donar, me refiero entre comillas, lo quieren unir a este proyecto, se pueden conectar y reciben tokens GLM como parte del pago por este poder de cómputo. Ahora bien, el experimento no acabó ahí. Después de que nace la idea de poder recompensar a la comunidad, se crea esta intención que les mencionaba hace un momento en la plática de allá, del jardín infinito. Y ese jardín infinito es crear una aplicación como Ethereum que se encargue de mantenerse sustentable con el tiempo y que tenga muchísimas barreras, ¿sale?, de seguridad. Y entonces ellos hicieron su primer staking en la Bitcoin Chain, pero no fue hasta el EIP 4895 en el upgrade, ¿vale?, de Shanghái que pudieron hacer el retiro de esos tokens y ponerlos a trabajar. ¿Por qué? Ahora lo que hicieron con Octantab era depositar 100,000 Ethers en un protocolo de staking en ese momento y la recompensa cada 90 días está distribuida dentro de la comunidad. Esto los convirtió en una distribución totalmente en proceso de descentralización, pero ahora esos 100,000 Ethers están gobernados por una DAO que cualquiera de ustedes puede participar y los convierte en una Impact DAO, tomando decisiones que importan. Si ustedes ven el tipo de financiamiento que lleva, al final Octantab está encargada de financiar como Protocol Guild o financiar proyectos como Gitcoin o Giveth. Y de ahí tenemos este experimento social que se convierte en el Infinite Garden, tener una recompensa de 3.5% de por vida.
¿Ok? ¿Y cómo funciona? Después de que esto se hace staking para financiamiento, se convierte en un asset duro, en un asset que se mantiene con un 3.5 que es poca probable que alguien lo venda. Tú aseguras la red y por asegurar la red tienes una recompensa, que no es por sí mismo como que un yield, sino es una recompensa por mantenerte trabajando allá. Y los beneficios es que le terminamos dando seguridad a Ethereum, además alinea los incentivos de todas las comunidades para seguir creando sobre Ethereum. Se genera este motor nuevo de regenerativo en el cual la misma gasolina del proyecto sigue siendo el staking para que entre más tienes, más metes staking y vas generando este jardín infinito, este bucle de proyectos que se mantiene. Y además la parte que más me fascina de esto es que es resistente a la censura. Una de las intenciones de Octant en la última propuesta es que empiecen a utilizar no solamente al bloque que todos conocemos de staking, ya sea en Lido o donde ustedes quieran, sino empezar a crear sobre DIVA, que es un protocolo de tecnología de validación distribuida para descentralizar. Actualmente ellos tienen cerca de 3.200 validadores y esos validadores los ponen al servicio de toda la comunidad. ¿Ok? Y el funcionamiento es muy interesante. La época cero fue totalmente diferente, fue el año pasado y destinaron $1 millón para financiar proyectos que ellos escogieron. Esos proyectos, bueno, nacieron de la comunidad, se hizo pues al final la propuesta y fueron financiados bastante robusto. Si ustedes se van al foro de Gitcoin, prácticamente el año pasado teníamos una discusión en donde decíamos, ya no hay dinero. En Gitcoin ya no hay dinero para las siguientes 5 épocas. Entonces tenemos que cambiarlo. Y de ahí que afortunadamente Octant les ayudó. En las épocas 1 a 3 se han distribuido 832 Ethers entre varios proyectos, prácticamente 15 por época. El cambio que hubo de la primera época a la época 1 a 3 es que necesitabas llegar a un umbral. Si no te habían donado como mínimo un Ether, no te beneficiabas de esto. Lo cual hacía que muchos proyectos, incluso muy buenos, como PizzaDAO, no haya tenido la oportunidad de financiarse en las primeras aplicaciones. Pero esto cambió particularmente para la época 4, que es la que acaba de pasar. En la época 4 se juntaron 302 Ethers por parte de estos validadores que tiene Octant y se cambió a un quadratic funding. Y ahora prácticamente los 16 proyectos todos recibieron. El que menos recibió fue algo así como un Ether. Y los que más se llevaron fueron 48, 49 Ethers para mantener sus proyectos vivos. Entonces, esta invitación es para que cualquiera de nosotros se vaya para esto. Ya una vez que nosotros tenemos el proyecto, se va al snapshot y después hacemos el allocation. Hace un momento tuvimos una block party en donde regalamos 500 tokens. Cualquier persona que tenga más de 100 GLMs bloqueados por un periodo de 90 días puede donar esos tokens. Y tienen un impacto de un 3000%, perdón, de un 3000x al proyecto inicial. Entonces, si ustedes tienen esa oportunidad de comenzar a donar, vayan. Y estas recompensas se dividen en dos. En recompensas de usuario, que son lo que uno va a beneficiarse de este staking distribuido entre todos, y posteriormente el emparejamiento, que es lo que ustedes pueden donar. Y esta es la última diapositiva. Fonden lo que realmente importa. Sé que hay muchos proyectos que ameritan a veces que uno quiera hacer el siguiente Dogecoin. Pero estos proyectos están destinados, si ven las listas que tiene Octant App, son proyectos que están cambiando la idea y la vida y la idea de cómo vemos a Ethereum. Y todos estos proyectos son públicos, estos proyectos son al final teniendo una intención regenerativa, pero creo que lo más bonito es que son para ustedes. Entonces, que son creados para la comunidad, desde la comunidad. O sea, no llega alguien y lo impone, sino prácticamente alguien nos ayuda a crearlo. Y pues, si tienen preguntas, adelante. Gracias. Octant, ¿de dónde toman los recursos que son los que... Ok, desde el ICO, después de que juntaron 850,000 Ethers para tener números cerrados, destinaron 100,000 tokens, 100,000 Ethers de sus validadores para la comunidad. Entonces, Octant App, les puse por acá el contrato. Si te puedes regresar un poquito, ustedes pueden entrar a la anterior, aquí, esa es la dirección de la aplicación, del contrato de Octant. Ahí están alocados los Ethers. Tienen 100,000 Ethers y de ahí ustedes pueden estar viendo cada bloque cuánto se está generando para la comunidad. Entonces, los recursos salen de ahí.
Por eso al final termina siendo algo que puede ser tal vez a veces muy poquito, cuando Ether valía prácticamente nada, hasta ser algo que pueda valer muchísimo, ¿no? Al final. Y no tanto desde el aspecto económico, sino que porque mantienen segura la red. Al final lo que nos interesa es que tienen 3.200 validadores, ¿no? Entonces, un protocolo que tiene 3.200 validadores es mucho más descentralizado que Arbitrum, que tiene un secuenciador, y mucho más centralizado que Optimism, que también tiene solo un secuenciador. Entonces, la intención es que los invitemos a usar protocolos que están descentralizados. ¿Alguien más tiene una pregunta? Decía ahí de que hay una slide que no veo. Había una slide que decía algo así como si tienes 100 GRN, lo podías donar. La que sigue, por favor. Ajá. ¿La que sigue? Esa manera. Dijiste algo así como, lo pones en la staking por 90 días, tus 100 tokens, y esos tokens los puedes donar. No. Ustedes bloquean sus 100 tokens durante 90 días. En el día 90, el contrato inteligente de Octane dice, ok, ¿cuánto tengo? Tengo 302 Ethers y tengo 100 millones de tokens GLMs. Entonces, de esos 100 millones de tokens GLMs, te hace, digamos, una allocation de, por 100 tokens, te deben tocar, no sé, $3. Y esos $3, tú decides, ¿me los quedo o los dono? Y esos $3, una vez que empieza el periodo de allocation de los proyectos en el Quadratic Funding, se terminan en aproximadamente 2 o 3 Ethers al final por tu financiamiento cuadrático. Porque una persona que puso una staking algo en 90 días y obtuvo X recompensa por $3, ¿por qué al final decide donarlo? ¿Tiene algún incentivo para hacerlo? No, no tiene ningún incentivo. Es enteramente con el fin de tener la ayuda. Ahora bien, hay un slide, la tercera slide por ahí que les puse del Regen Token. Es un proyecto de un gran amigo, que la ven por acá, de Mel, y otros desarrolladores, que ofrece también una oportunidad de tener una recompensa por ser parte de OctaneTab. Entonces, proyectos como Gitcoin, como Giveth, ahora como Regen, incluso algunos otros proyectos que están en proceso de nacer para ciertos airdrops, sin hablar de la parte especulativa, ven esto. ¿Estás donando o los estás cobrando? Entonces, en un futuro, ¿sale?, sin ser como financial advice, esto importa, porque ven si lo estás haciendo o lo estás gastando. Lo mismo que nos hacen los protocolos, te di un retro PGF y te lo gastaste, ¿no? O sea, es con esa intención. Si dejaste el staking por 90 días, se te olvida, ahí lo dejaste, ¿qué sucede con esa? No pasa nada, se reinvierte. O sea, de ahí el único detalle es que no termina siendo exponencial, o sea, tu staking, o sea, se mantiene como que estable, o sea, no vas a tener más tokens, pero tú de esos $3 puedes comprar otra vez GLMs y volver a bloquearlos. Es prácticamente estar bloqueando todo el tiempo, pero no es necesario que tú vuelvas a bloquear. Gracias. Muy merecido. Ahí está. Ahí está Carlos. Fan número 1.